Hola, sean bienvenidos a este video donde estaremos hablando de los paradigmas de la psicología en la educación. Vamos a empezar haciendo una introducción breve sobre a qué se dedica cada paradigma. El paradigma de conductismo es la filosofía de la ciencia del comportamiento según Skinner. De igual forma, según John Watson, es el estado experimental, objetivo y natural de la conducta, excluyendo la de la conciencia y de la introspección. En segundo lugar tenemos el cognitivismo, el cual es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. En tercer lugar tenemos el psicoanálisis, el cual es la práctica terapéutica y técnica de investigación fundada en 1869 por el neurólogo Sigmund Freud, en la cual podemos entender el funcionamiento de la mente humana. Ya por último tenemos al humanismo, el cual es el estudio de todo que trata de comprender la forma a que los seres humanos vivencian al mundo, y esta comprensión se empieza al captar la perspectiva o punto de vista de la persona que se está observando. Bueno, ahora que ya tenemos un poco claro a qué se dedica cada paradigma, lo vamos a emplear ahora con el tema de la educación. El paradigma conductista en la educación se fundamenta específicamente en llevar un proceso de aprendizaje acompañado de estímulos y refuerzos para obtener sus respuestas positivas por parte del estudiante. Es decir, el estímulo-respuesta. Como ya lo habíamos venido viendo en los temas anteriores, un vivo ejemplo de esto podría ser el experimento con perros que hizo Pavlov, en donde se dio cuenta que al ponerle a la comida al perro, salivaba. Cada vez que le pusiera la comida, Pavlov hacía sonar una campana, de modo que cuando el perro la escuchaba, asociaba este sonido con la comida y salivaba. De igual forma, tenemos en segundo lugar al cognitivismo, el cual en la educación se trata de un aprendizaje que consta de varias operaciones mentales que se basan en la experiencia y en el procesamiento de la información que hace el individuo a partir de esta, con el fin de asimilar el conocimiento y dar una respuesta. Se aplica desde las edades más tempranas, donde se aprenden las funciones motoras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el cognitivismo en el aprendizaje y en la educación lo vemos reflejado cuando nosotros somos muy pequeños. Nosotros pasamos por la edad de ser bebés. A nosotros nuestros padres la mayoría de las veces nos han estimulado, ya sea mediante sonidos o el tacto. Esta es una forma de aprendizaje en las cuales ponemos en práctica nuestras funciones motoras. En tercer lugar, en cambio, tenemos el paradigma del psicoanálisis, el cual es un sistema de relaciones que se estructuran alrededor de tres elementos que la componen. Es el saber, el quien enseña y el saber enseñar, siendo anudados por el interés primordial de lograr el aprendizaje. Es decir, un vivo ejemplo de este paradigma en la educación lo podemos observar en un salón de clases, en donde nosotros, al menos alguna vez en nuestra corta vida, hemos visto algunos problemas que nuestros compañeros llegan a tener, ya sea familiar o dentro de la escuela. Y esto mismo hace que esos problemas ocasionen un desempeño bajo dentro de las aulas o para este mismo compañero. Y aquí podemos meter el psicoanálisis, esta práctica del psicoanálisis para nosotros en un futuro como docentes poder entender y analizar el por qué está habiendo un comportamiento o una actitud dentro de alguno de nuestros alumnos. Ya por último tenemos a la educación humanista. Este paradigma se interesa en todo el ser humano,
es decir, en su inteligencia, en la conducta, en la afectividad, y más aún se centra en la atención en el educador mismo que el sujeto de su propia educación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el humanismo, cada persona posee en sí mismo la capacidad de autodirigirse adecuadamente, de elegir sus propios valores. De igual forma, los humanistas creen que aprendemos y, y crecemos a lo largo de nuestras vidas para alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el humanismo en la educación o en el aprendizaje de la psicología lo podemos observar en nuestro propio aprendizaje de nosotros mismos. Es decir, nosotros cuando entramos al preescolar, que es nuestra primera estancia en la vida, como tal, basado en una escuela, nosotros ya llegamos con ciertas habilidades, ciertas actitudes dentro de ese lugar. ¿Por qué? Porque todas estas habilidades que nosotros ya contamos con ellas, como es el hablar, como es el poder ir al baño solos, como es el poder vestirnos a lo mejor ya solos a esa edad, todo esto viene de la mano en que nosotros mismos lo hicimos, de la mano de nuestros padres. Y eso se podría considerar como un ejemplo de la educación humanista. Ya por último, para concluir este video donde hablamos de los paradigmas psicológicos de la educación, nos podemos dar cuenta que cada paradigma, cada concepto tiene su campo de estudio, por lo cual se ha ido estudiando a lo largo de la historia y se sigue estudiando para entender mejor y estudiar mejor la mente humana. Espero que hayan entendido un poco más este tema, que les haya interesado. Eso sería todo por este video. Gracias.